Saludos cordiales a cada uno de los presentes que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar conectándose con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y por supuesto la bienvenida al ingeniero Alfonso Reati Moscoso. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el sector agrario y es el manejo integrado de plagas agrícolas. Para ello ya estamos en línea con nuestro expositor y suplicamos a cada uno de ustedes compartir la transmisión, suscribirse a nuestra página para que participen de manera gratuita en esta y todos los demás cursos que va a ser programado por CIA Campo Verde. Sin más preámbulos, voy a dar la cordial bienvenida una vez más al ingeniero Alfonso Reategui y voy a dejarlos en el uso de la palabra para la ponencia de esta noche. Ingeniero, adelante. Muy amable, muchas gracias. Bien, entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Eh, Conocemos el manejo integrado de plagas agrícolas, es una tendencia actual. Anteriormente, en las décadas pasadas, especialmente a fines del siglo pasado, eh, se hablaba mucho de control de plagas. Ahora, eh, sin embargo, claro, el nombre recibía el nombre porque justamente el objetivo era reducir al mínimo las poblaciones de los agentes dañinos que estaban destruyendo los cultivos agrícolas en el campo, en especial las plagas de insectos. Pero, ¿cómo es que pasamos anteriormente del control a lo que hoy en día conocemos como manejo? Bueno, eh, en esta tarde, en esta noche, vamos a eh, rápidamente, vamos a hacer una introducción al tema, vamos a hablar de las técnicas de control de plagas, a continuación el manejo integrado de las plagas como herramienta para un mejor manejo de los cultivos y vamos a mencionar eh, los principales detalles de 10 de los cultivos más producidos en nuestro país. Recordemos que en una hora resulta complicado abarcar un tema que en realidad es sumamente amplio. Entonces, eh, como estaba mencionando, anteriormente se decía, bueno, tenemos plagas, es decir, avanzado el siglo XX, había estudios científicos muy importantes, pero el objetivo era eliminar a cero las poblaciones, principalmente de insectos plagas, en las plantas. Y los científicos empezaron a advertir a los productores y a los encargados del manejo integrado de cultivos, de manejo en general de los cultivos, empezaron a decirles, miren, ustedes quieren que todo se reduzca a un control químico. Esto les va a traer problemas. Los insectos van a desarrollar resistencia, es decir, se van a volver inmunes a los químicos, a los insecticidas químicos. Además, van a contaminar seriamente el medio ambiente. Los mismos cultivos van a estar contaminados, cargados de químicos que son muy difíciles de extraer. Y van a tener otros problemas ecológicos porque hay insectos benéficos que se comen a los insectos dañinos. Van a haber todo un problema ecológico y los costos de producción van a elevarse mucho. Entonces, por favor, eh, tengan en cuenta que los problemas que va a generar tanto control químico. Bueno, los productores no hicieron caso, hasta que se dieron cuenta de que
los vaticinios, los pronósticos de los científicos estudiosos de los insectos y de las enfermedades de las plantas, estos pronósticos con bases científicas se hicieron realidad. Así que le dijeron, bueno, ok, que ustedes tenían razón, ahora ¿qué hacemos? Bueno, fue ahí entonces como empezó a desarrollarse, o ya venía desarrollándose, pero se vio que era una necesidad realmente económica, eh, implementar de todas las formas posibles un manejo integrado de plagas, con fundamento ecológico, con un fundamento en la ecología, en el estudio de la biología y las interacciones principalmente de los insectos con su medio ambiente, en el sistema, en el agroecosistema, ¿no? En el ecosistema agrícola eh, que se genera en el campo de cada cultivo determinado. Así que esas son las principales, digamos, aristas que tiene eh, el manejo integrado de plagas. Vamos a ver que lo que se busca es combinar, justamente integrar las diferentes formas de control de, de, de las plagas con un fundamento ecológico. Las prácticas culturales propias de cada cultivo, hay que tener en cuenta el clima, los enemigos naturales eh, de cada plaga determinada, las plagas propiamente, los insecticidas químicos, que solo son una dentro de las diferentes herramientas, considerar la ecología del suelo, la relación con las malezas del cultivo, y es necesario estudiar seriamente, técnicamente, la ecología del cultivo propiamente, así como de las plagas. Esto no es una, vamos a decir, no es solamente eh, porque es muy interesante, digamos. La principal El principal beneficio que nos trae el manejo integrado de plagas, hacer un manejo aplicando una serie de técnicas combinadas y que no se estorbe mutuamente, lo que nos va a generar es, por una parte, disminuir los costos que necesariamente a ocurrir durante el manejo del cultivo y asimismo aumentar la producción y que esto no nos vaya a costar mucho. Entonces, ¿cuáles son las principales técnicas de control de plagas? Eh, Bien, ya que no tenemos mucho tiempo, vamos a mencionarlas simplemente a grosso modo. Está el control cultural, donde aplicamos, eh, por ejemplo, destrucción de la maleza y limpieza de los bordes del campo, podas, destrucción de pupas o capullos de insectos en el suelo, por ejemplo, con herramientas de arado, interrupción de la sucesión de las generaciones de insectos, eh, periodos de campo limpio, rotación de cultivos, etcétera, y todas las diferentes actividades propiamente del manejo cultural de un cultivo y que nos pueda ayudar a reducir eh, el impacto que puedan tener las plagas. La importancia de este control en buena cuenta, radica también en quitarle a los insectos eh, dañinos la posibilidad de desarrollar por ejemplo, no pasar a la siguiente campaña. Y ahí es muy importante, por ejemplo, la rotación de cultivos, ya que cuando año tras año, campaña tras campaña, no dejamos, vamos a decir, descansar en la tierra o no alternamos cultivos, vamos a estar dando eh, condiciones muy favorables y cada nueva campaña, si es del mismo, el cultivo anterior, las plagas van a ser más severas, ¿no? Es muy importante realizar una rotación de cultivos. Esto como en forma general el control cultural. El control mecánico, aplicar, digamos, diferentes técnicas eh, para destruir a los insectos, por ejemplo, recoger órganos infestados, donde muchas veces
se pueden albergar órganos que, digamos, que ya no son, por decir, propiamente objetivos, como podrían ser, por ejemplo, hortalizas, por ejemplo, en curvitáceas como las calabazas. Lo que queda en el campo no es propiamente lo que se va a comer, que es la calabaza, pueden ser los tallos, pero ahí pueden esconderse las plagas. Entonces, puede ser muy de gran ayuda destruir el material que queda en la cosecha, ¿no? Exclusión de los insectos, a veces poner barreras, etcétera, o recoger insectos manualmente o con herramientas. Eso es lo que constituye el control mecánico. Siempre todo eso basado en el estudio del ecológico de cada especie implicada. Control físico es aplicar, por ejemplo, un manejo de la temperatura. eh, Puede ser, por ejemplo, dentro de lo que son los invernaderos, manejo de la humedad. eh, de igual forma, teniendo cuidado con evitar los riegos excesivos, manejo de la luz, a veces combinación con árboles o con otros o con frutales pueden contribuir a dar sombra. Algunas plagas se favorecen con sombra, otras no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, en lo que son cultivos tropicales como el café y el cacao, crecen mejor bajo sombra. Y es cuestión de aprovechar también las necesidades propias del cultivo para reducir la incidencia de las plagas y las enfermedades. Eventualmente, sobre todo en el invernadero, se puede aplicar atmósferas controladas, se puede hacer un manejo de la radiación solar, etc. Esto es lo que es el manejo físico, el control físico. Control biológico. Bueno, por lo general el control biológico tiene más, condiciones favorables que desfavorables, pero hay que estudiar, digamos, a los diferentes enemigos naturales de las plagas y para ver que puedan, eh, o sea, no necesariamente un enemigo natural, por ser enemigo natural de una plaga, es eficiente. O sea, se necesita, o sea, ya, digamos, ya lo vamos a utilizar como parte del manejo integrado, no necesariamente. Necesitamos que esta especie de enemigo natural tenga algunas características fundamentales, como por ejemplo que tenga un desarrollo rápido que el de la plaga. De lo contrario, el control que puede realizar va a ser mínimo, entre otras características. Eh, entonces, vamos a hablar de un control biológico natural, un control biológico aplicado. Natural es porque en cada agroecosistema, ya de por sí, con la introducción, eh, con el desarrollo del cultivo, o sea, maíz, arroz, caña de azúcar, etcétera. Al aparecer los insectos dañinos, las plagas, muchas veces tienen eh, eh, a veces ya van a aparecer del interior de ellos van a aparecer enemigos naturales que han desarrollado en su interior y que después pueden contribuir a hacer un control interesante. Sería un control natural, no inducido, pero por lo general, más bien el control biológico sí descansa mucho en lo que es eh, un control aplicado, ¿no? Mejor dicho, ¿no? O sea, el control biológico tiene sentido porque, digamos, es hecho, digamos, con base científica, pero es algo totalmente al propósito. ¿Cuáles son los enemigos naturales de los insectos en especial? Bueno, son otros insectos que pueden ser depredadores que cazan y se alimentan a los insectos dañinos, o pueden ser ácaros dañinos también, hay ácaros controladores también. En segundo lugar, o sea, en primer lugar, depredadores. En segundo lugar, parasitoides, que son insectos muy pequeños, por ejemplo, microavispas que ponen sus huevos en el interior de los huevos
de otros insectos y suelen hacer tener un control mucho más específico que los depredadores y y mucho más eficiente. Um, en grandes cantidades pueden contribuir enormemente en el control biológico. Y en tercer lugar están los microorganismos entomopatógenos, o sea, los que enferman y matan insectos, plagas, como son principalmente hongos y bacterias. Y eh, el control biológico aplicado se puede realizar de tres maneras, ¿no? Por conservación, es decir, favorecer las condiciones en campo de los controladores que podemos encontrar. En segundo lugar, un control biológico aumentativo, que es, digamos, eh, introducir nuevos controladores donde ya hay controladores. Y el control biológico clásico, que es en donde no encontramos controladores, pues liberamos nuevos, o sea, controladores que inicialmente no existen en el agroecosistema e incluso ni siquiera existen en la región, que tienen que ser traídos muchas veces del lugar de origen del cultivo. Por ejemplo, eh, el arroz es oriundo del Asia. Entonces, bueno, es un ejemplo eh, de un cultivo que ya tiene muchos años realizándose en el Perú, pero, por ejemplo, el café es de Arabia, etcétera. Ocurre muchas veces que cultivos como, por ejemplo, los arándanos que provienen de Norteamérica y de Europa, eh, al haber sido introducidos, las plagas que aparecen no tienen enemigos naturales acá. Entonces, muchas veces se ha visto la necesidad de tener que recurrir a los lugares de origen de los cultivos, buscar en la fauna silvestre enemigos naturales de las plagas de los cultivos para poder traerlas acá, criarlas y liberarlas. Y de esta manera eh, favorecer el control biológico dentro de un programa de manejo integrado, todo considerando siempre reducir los costos del manejo en general del cultivo. En algunos casos se ha realizado en nuestro país un control genético que consiste en la eh, esterilización, sobre todo de machos, también de hembras de algunas plagas. En especial en el Perú, esto se ha aplicado a la mosca de la fruta. Al- eh, ¿Cómo funciona esto? Se produce toda una generación en laboratorio de machos que son esterilizados antes de ser liberados al campo. Eh, Conociendo la densidad poblacional de las moscas en la fruta, moscas cuyas larvas se alimentan de las frutas en el campo, que tenemos las especies Ceratitis capitata y Anastrefa fraterculus, que son las principales especies que son muy generalistas, atacan a más de 200 especies de frutas en el Perú. Y entonces el gobierno ha apoyado proyectos de control genético en pocas generaciones, ya que los machos esterilizados se aparean con las hembras de la población del campo. Cada generación que pasa, al ser machos estériles, pues la generación siguiente tiene una descendencia menor. Se necesitan 3 o 4 generaciones para destruir prácticamente, llevar a cero la población en campo de las moscas de la fruta, ¿no? Y esto ya se ha aplicado en diferentes valles, sobre todo valles costeros en el Perú. Pero se necesita de una intervención del gobierno
porque se necesita toda una logística, estar decomisando material vegetal o reproductivo de las frutas, que no, por ejemplo, impedir que ingresen a determinados valles, etc. Bien, el control etológico principalmente es el que incide en el comportamiento de los insectos, por ejemplo, con feromonas, atrayentes sexuales, repelentes inhibidores de alimentación, trampas químicas, trampas pegantes, etc. El control químico es esto, justamente lo que mencionábamos, aplicar diferentes insecticidas. Y también en función de las condiciones, de las características de la alimentación que realizan las plagas, por ejemplo. Algunos insectos son picadores chupadores, se alimentan de la savia de las plantas, ¿no? De los jugos de las plantas. Otros, por ejemplo, como las orugas, muchas de ellas mastican y devoran las hojas y pueden causar la muerte de los cultivos. Entonces, eh, si vamos a aplicar eh, plaguicidas químicos, pues ahí necesitamos considerar el tipo de aplicación, de- tiene que ir conforme al tipo de alimentación de la plaga. eh, Diferentes tipos de insecticidas también matan de forma diferente, algunos atacan al sistema nervioso, otros al sistema respiratorio de los insectos. Entonces, todo eso tiene que ser bien estudiado y se recomienda que el control químico sea la última carta bajo la manga dentro del programa de MIP, dentro del programa de manejo integral de plagas. ¿Por qué? Porque lo del control químico mata todo, mata a los insectos benéficos y a los, ¿cómo se llama esto? Y a los dañinos. Entonces se ha visto en campo, en cultivos de palto, en diferentes centros de producción, que por decir una zona determinada se ha liberado tricograma, que es una microaviso, por ejemplo, y sin tener en cuenta, digamos, eh, las diferentes actividades del manejo integrado, ahí se aplica el plaguicida químico y muere pues también la tricograma. Entonces hemos comprado y liberado tricogramas por gusto, ¿no? Entonces, es una inversión que no va a traer frutos, pues, porque si no, justamente necesitamos eh, intercalar, estructurar, articular bien las diferentes técnicas del control para que sea eficaz. Digamos, eh, hay plagas que son muy agresivas y quizás necesiten en una fase más inicial control químico, pero si tenemos, por decir, control etológico, control mecánico, etcétera, quizás solo si ya está llegando aumentando digamos, seriamente la plaga, puede ser que se justifique desde el punto de vista económico aplicar el control químico. Si no, el resto de herramientas puede ser suficiente. Bien, para terminar esta parte, el control legal o regulatorio es el que impone el gobierno. Se realizan cuarentenas externas y cuarentenas internas. Es necesario que haya barreras geográficas, eh, condiciones climáticas adversas en la región, o consideraciones también biológicas, algunos aspectos que impidan el desarrollo, vamos a decir, satisfactorio de la plaga, para que ese control tenga éxito. Una cuarentena externa consiste en que, eh, perdón, las plagas, impedir el ingreso al país de plagas provenientes de fuera. Entonces se decomisará digamos, en las aduanas, o si no, se,
se desinfectarán o se fumigará el material de geoducto que puede ingresar, ¿no? De acuerdo a la gravedad del asunto, a la gravedad de la plaga potencial que puede ingresar, pues quizás simplemente el material, una vez decomisado, debe ser destruido. Resulta por eso muy irresponsable introducir material agrícola, inclusive semillas dentro de la maleta cuando uno viaja a otro país, porque uno puede estar introduciendo, uno no sabe qué bichos o microorganismos pueden estar ahí. Una vez que estos bichos se desarrollan en el nuevo país, después ya no hay forma de eliminarlos. Simplemente hay que tratar de mantener baja su población, pero entre tanto se gasta pues millones de dólares, ¿no? Y eso ya ocurrió en muchas ocasiones. Y antes incluso no era porque alguien llevaba en secreto material vegetativo, simplemente no se conocían estas cosas y era permitido llevar material de aquí para allá y se ha gastado y se sigue gastando sumas millonarias de dinero para controlar simplemente porque nadie supo cómo ingresó un insecto determinado a un país. Y las cuarentenas internas, bueno, es simplemente impedir que determinado material vegetativo, reproductivo, o sea, no circule dentro del país o no entre a determinadas zonas donde se quiere erradicar algunas plagas, ¿no? Ahora, la reglamentación de cultivos, erradicación de plagas, ahí es importante cuando el gobierno central o los gobiernos regionales o municipales, para favorecer a los productores, imponen determinadas medidas de regulación eh, para favorecer prácticas obligatorias y que favorezcan el desarrollo y el manejo de las plagas y de generar determinados cultivos, ¿no? Eh, Y esto, por eso son las autoridades quienes imponen a través de instituciones como el SENASA control legal o regulatorio, ¿no? De igual forma, la reglamentación de plaguicidas, por ejemplo, para normar el uso de los plaguicidas, evitar eh, el uso indiscriminado porque los insectos pueden generar resistencia, como ha ocurrido en muchos casos para prevenir la contaminación del ambiente, de los propios productos del campo, etcétera. Bien, entonces vamos a pasar a lo que nos interesa principalmente el día de hoy, lo que es el manejo integrado de las plagas. Eh, Bien, antes de entrar a ver ejemplos entre los cultivos más producidos en nuestro país, bueno, vamos a ver algunos aspectos generales del mismo. El control biológico, cultural, etológico, químico debe ser selectivo y de baja toxicidad en la medida de lo posible. Y esto porque también algunos plaguicidas químicos son realmente tóxicos, o sea, no deberían, los neonicotinoides, piretroides, etcétera, no deberían ser aplicados en un material de producción eh, que hace mucho daño a la persona que los aplica. Si uno no tiene, bueno, si una mascarilla especial para no respirar eh, estos productos químicos, o sea, causan enfermedades bastante serias como cáncer y otras. Estar mucho tiempo trabajando con este material, hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a tener entonces, los productores deben combinar las diferentes técnicas de control. Debe haber un amplio conocimiento de la ecología y la biología de las plagas y sus enemigos naturales. Se debe conocer cuál es el umbral de daño económico de la plaga. ¿Y esto por qué? O en todo caso, ¿cuál es un umbral de daño económico? Necesitamos saber eh, a qué nivel las plagas ya
deben ser controladas. Si el daño que generan los insectos dañinos es mínimo, vamos a decir, es despreciable, de repente cualquier medida de control en una situación así, pues no va digamos, va a ser un gasto innecesario. Necesitamos saber a partir de qué densidad poblacional la plaga está generando o puede generar un daño que sea justificado desde el punto de vista económico para ser controlado. Esto es lo que llamamos el umbral de daño económico de la plaga. Siempre el criterio debe ser preventivo. Eh, las medidas culturales, etcétera, que realicemos desde un inicio, desde la instalación, desde la siembra, el almacio, etcétera, tenemos ya que estar considerando los diferentes aspectos en las diferentes fases del cultivo, cómo vamos a prevenir la proliferación, la aparición de brotes de los insectos dañinos. Y una vez que aparezcan estos agentes perjudiciales, necesitamos estar haciendo un monitoreo constante, especialmente en los cultivos, digamos que son anuales o bianuales, cultivos que tienen un ciclo de desarrollo bastante corto. Necesitamos tomar acciones bastante rápidas una vez que aparece la plaga. Bien, el manejo integrado de las plagas de los principales cultivos agrícolas del Perú. Hay que reconocer que son cientos de cultivos los que se producen en nuestro país. Y además, nuestro querido gobierno adolece de falta de planificación y de una administración insuficiente, ya que por una parte algunos cultivos se pierden en el campo eh, por una producción excesiva. Además hay que importar cultivos o se importa cultivos en una situación más equilibrada, podríamos de repente necesitar importar cultivos, porque en el Perú se pierden muchos productos del campo por una mala planificación. Eso ocurre todo el tiempo, todos los años. Bien, en base a, eh, datos del INEI, de andina.p, en los últimos años, pues he escogido los 10 cultivos que están resaltados aquí en rojo en la parte inferior y vamos a detenernos a estudiar un poco sus principales requerimientos en manejo integrado de plaga. Bien, entonces primero la uva. Las plagas, eh, perdón, vemos este gusano de tierra, Glotis sp, eh, existen algunas especies masticadoras de hojas, como la Spodoptera, Copitarsia corruda, la esfinge de la vid, que es una oruga que alcanza grandes dimensiones, unos 8 centímetros de longitud, de Morphavitis, gusanos de tierra, trips, que son raspadores chupadores, los gusanos de tierra son que atacan a las raíces, mosca blanca, que ataca las hojas, querezas, insectos formadores de agallas. Bien, estos son las principales plagas y en cuanto a las enfermedades de la vid, está el nematodo Velodogine, eh, Botrytis cinerea, que es un hongo, y un Sinora necato. Bien, ahora, entre los principales aspectos que debemos considerar?
al momento de implementar un programa de NIP, bueno, conviene conservar esto, 25 plantas de, de vid, digamos, en cada una debemos observar las plagas, los problemas fitosanitarios en tallo, en tallos, en ramas, en dos ramas, cuatro hojas, cuatro brotes, cuatro racimos. De estas plagas que hemos mencionado, las plagas claves son Aculosaira vitifolie, formadora de agallas, el nematodo Meloidogyne sp y Uncinella necato. ¿Bien? Las demás son plagas secundarias y potenciales. La vid necesita hacer una remoción del suelo relativamente profunda, a un grado del terreno, incorporación de materia orgánica, preparación de las camas. Se necesita todo un sistema de riego, sistema de conducción y la siembra. Se recomiendan unas de 800 a 2.500 plantas de vid por hectárea eh, eh, en fines de exportación. Hay que recordar, y esto cumple para todos los cultivos, que a una mayor densidad de siembra, los problemas fitosanitarios se van a elevar, ya que vamos a ponerle muy fácil a los insectos dañinos la oportunidad de pasar a otras plantas y para dejar descendencia, ¿no? Para vides tradicionales se recomienda más de 2.000 plantas por hectárea. Se recomienda evitar sembrar la vid cerca de plantaciones de espárrago, ya que puede favorecer el desarrollo de los trips y las moscas blancas. El riego debe hacerse, eso puede ser por gravedad, es decir, a través de surcos, a ambos lados de las líneas de las plantas, o se puede hacer utilizando pozas o por goteo. Se debe hacer un manejo de la poda. Bien se debe realizar podas, para eventualmente hay que suprimir parcial o totalmente algunos órganos de la vid, como los sarmientos, las yemas, eventualmente las hojas y los racimos, dependiendo de la incidencia de la plaga. Bien, ya tenemos que tener cuidado con el alargamiento de los sarmientos, igualmente evitar su envejecimiento y limitar el número de las yemas a fin de regularizar y armonizar la producción y el vigor de la cepa. Bien, entonces eventualmente vamos a necesitar realizar una poda de formación, poda de fructificación. Las partes afectadas por plagas o enfermedades deben ser retiradas, eliminadas, es decir, suprimidas. Los residuos de la poda deben ser eliminados porque pueden, justamente albergan plagas y enfermedades. Las plantas deben tener suficiente aeración, suficiente exposición a la radiación solar.
Bien, y debemos favorecer una buena maduración para un desarrollo de calidad de los racimos y de los frutos. Bien, el palto, bueno, el caso de la vid es una planta traída de Europa. El palto sí es completamente oriente del continente americano y existen diferentes variedades. Tenemos la palta fuerte, palta Hass. La palta Hass es la palta de cáscara negra, que aunque nos parezca un poco extraño, internacionalmente es más conocida y consumida la palta Hass porque tiene un periodo de producción más largo a lo largo del año. Entonces resulta más rentable. Pero digamos, en nuestro país, con la alta demanda de palta, alta demanda interna de palta que tenemos, eh, basta para hacer ya rentable, muy interesante la producción de la palta fuerte, que es de cáscara negra, a pesar de tener un periodo de producción más corto. Bien, la palta tiene, por ejemplo, ácaros como las arañitas rojas, el bicho del cesto, que es un insecto generalista que también ataca una serie de especies de árboles frutales y ornamentales, los trips, mosca blanca del interior o también la mosca blanca de los brotes y enfermedades como en los almácigos, la chupadera, la tristeza del palto, que es producida por el hongo Phytophthora cinnamomum, brazo negro, la Ciodiplodia theobromea o teobrome, y hay una enfermedad producida por el viroide de la mancha solar y el moho gris o botritis cinerea. Estas entre los principales problemas fitosanitarios de los paltos. A ver, ¿qué hora es? Son las 6 de la tarde. Bien, ahora dentro de las diferentes técnicas que podemos integrar, que necesitamos integrar realmente al momento cuando nuestro objetivo es el manejo integrado de plagas, por ejemplo, en el caso de las arañitas rojas, se puede utilizar detergente agrícola. eh, También algunas de estas arañitas rojas ácaros presentan algunos enemigos naturales, como el ácaro predator del género Eusebius, pero es Eusebius stipulatus. Eventualmente puede ser necesario necesaria la aplicación de control químico. Sin embargo, pues estos acaricidas pueden ser fitotóxicos si no se utilizan adecuadamente. Del trip o trips, de la especie Heliotris hemorrhoidalis, pues va bien con un control realizado después, después de una continua evaluación, podemos aplicar metomil o clorpirifos a nivel de la floración y durante el cuajado de los frutos. La mosca blanca del interior que ataca en vez de las hojas, en, se puede lavar a presión con agua y con detergente agrícola, eh, tratando de dirigirlo de adentro hacia afuera para impregnar el en vez de las hojas.
Después a continuación aplicamos un lavado, realizamos un lavado con aceite agrícola. Igualmente de adentro hacia afuera, esto contribuye a reducir el daño de la mosca blanca del envés, ¿bien? Ahora, la mosca blanca de los brotes, es decir, de las yemas de crecimiento, pues sí, pueden requerir control químico. Inicialmente podemos aplicar al predador Seriocrisa cinta, que es una lisopa muy eficiente que se alimenta de mosca blanca y de otros hemípteros, pero podemos aplicar igual acetamiprid, imidacloprid, clorpirifos y buprofesin como control químico, ¿no? Ahora, en el caso de en el caso de los problemas causados por hongos, vamos como los que teníamos acá, solamente los más importantes. Bien, la chupadera se controla mucho en forma preventiva. Necesitamos evitar la humedad excesiva en los, en los almácigos. Siempre la prevención es muy necesaria para los hongos que atacan a plántulas en los almácigos. De igual forma, podemos esterilizar el sustrato que se va a utilizar para producir los plantones. Eh, de qué forma, por ejemplo, se puede poner esto? La tierra que vamos a utilizar la podemos cubrir con bolsas negras y que esté varios días asoleándose. De esta forma eh, eso va a causar la muerte de las cepas de muchos hongos que pueden y otros organismos que pueden estar presentes en la tierra que vamos a utilizar. Bien, eventualmente se puede necesitar una poda de renovación para equilibrar la proporción copa-raíz. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, generalmente la chupadera genera más daños a nivel radicular, eh, pudriciones radiculares en las plántulas. De igual forma se debe buscar elaborar basarnos en un calendario de aplicaciones preventivas para proteger a la planta de posibles ataques, por ejemplo, de Phytophthora, la tristeza del pasto, podas, digamos, fitosanitarias, ¿no? Para eliminar las ramas afectadas. El brazo negro que causa la aparición de heridas a nivel de las ramas y con la posterior muerte de estas. Es necesario siempre hacer una desinfección de las herramientas utilizadas en las actividades culturales, ya que pueden transmitir fácilmente las esporas de esos hongos causantes de enfermedades de una planta a otra. El viroide de la mancha solar causa unas eh, a- acanaladuras en ramas y frutos. Aquí es simplemente quiere un control preventivo y la desinfección de las herramientas utilizadas. Se puede considerar, por ejemplo, para el hongo Botrytis cinerea, que genera un moho gris, hacer un control con fungicida, como por ejemplo, eh, bueno, existen diferentes productos como tebuconazol, pirimetanil, y prodiones y otros.
y que deben incluir un adherente agrícola. Bien. El mango es una especie de frutal que, bueno, también es víctima de los ataques de las moscas de la fruta. Es una especie introducida, traída de la India. Bueno, su cultivo se extendió a todo el mundo. Entre las principales plagas del mango están en nuestro país, bueno, algunos trips como franquinielas, lenotrips y heterotrips propiamente, querezas, pulgones o áfidos, que estos son hemípteros. Claro, los pulgones o áfidos, digamos, son más bien móviles. No, claro, porque hay algunas fases de desarrollo, algunas generaciones son aladas, mientras que en las que esas únicamente los machos son alados y las hembras permanecen, una vez que alcanzan su desarrollo definitivo, permanecen el resto de su vida alimentándose de la savia de las plantas donde están adheridas. Y digamos, este es ahí donde reciben a los machos alados y dejan después sus huevos. Y de igual forma, son también hemípteros los pulgones o áfidos, pero como mencionaba, son más móviles, ¿no? Tienen algunas federaciones aladas donde tanto machos como hembras migran a otras plantas, o sea, a otras zonas. Bien, ahora también están los ácaros Oligonicus mangiferae, moscas de la fruta, y también presenta enfermedades como la antracnosis del follaje, y frutos y oídio. Existen diferentes variedades de mango. Sí, eh, ahora vamos a mencionar las principales actividades que podemos realizar o que tenemos que realizar en el caso del manejo de la plaga del mango. Bien, en el caso de lo que es la mosca de la fruta, puede ser necesario recoger y enterrar frutos cada 2 o 3 días, ya que obviamente un fruto infestado es un foco de aparición de nuevas generaciones de estas moscas, ¿no? De ceratitis y anastrefo. En igual forma, podas de mantenimiento, eventualmente. eh, la fase de larva de estas moscas exclusivamente en el interior de la pulpa de los frutos. Eventualmente se pueden aplicar cebos tóxicos, eh, eventualmente también se pueden aplicar control etológico con atrayentes de color y con sustancias pegantes. O también se puede utilizar trampas con atrayentes sexuales o feromonas sexuales, atrayentes de alimentación, etcétera, como melaza. Entre los insectos raspadores, chupadores, los trips, eh, se puede evitar plantar cerca de cebollas o espárragos que van a darnos, pueden contribuir a la aparición digamos que la fauna asociada puede atacar también al mango, al cultivo del mango. En caso de infestaciones altas de trips, puede ser necesario aplicar plaguicidas, insecticidas químicos durante la floración o el cuajado de los frutos.
Ahora, entre los picadores, chupadores, como son las querezas y los pulgones, eh, ahí puede ayudar mucho el control químico. Eh, Eventualmente, pues, también puede ser de gran utilidad eventualmente aplicar controladores biológicos. Lo que son plagas potenciales como eh, Missus persicae, eh, puede ser necesario, digamos, a tener en cuenta que la aplicación de los insecticidas para su control se hace directamente a los brotes. ¿De acuerdo? Y siempre evaluando los resultados de las aplicaciones químicas para evitar hacer aplicaciones muy excesivas que puedan generar resistencia. El control biológico no va muy bien con lo que es el mango, ¿bien? Más eh, se suele apoyar más en lo que es el control químico. Para el control de los ácaros de las hojas, eh, se recomienda evitar sembrar en áreas muy polvorientas que van a favorecer su desarrollo. La principal enfermedad del mango es la antracnosis, que ataca a los follajes, a los tallos y a los frutos. Y el clima que lo favorece va de cálido, fresco a húmedo. Y también se puede diseminar sus esporas a través de la lluvia o por el viento o a través de vectores como insectos y otros animales, incluso por herramientas. Se recomienda realizar podas de limpieza, eliminación de ramas y ramillas secas, recoger y enterar frutos caídos al suelo, aplicaciones foliares preventivas de fungicidas. Los climas cálidos y secos favorecen, por ejemplo, a lo que son el oidium. Una poda oportuna favorece la incidencia de luz en el interior de la copa del árbol y esto va a reducir el daño que genera el oidium en mango. Bien, en cuanto al espárrago, que es meramente, principalmente un producto de exportación y ya no se consume, pues, no hay una alta demanda en el interior del país de este cultivo. Presenta gusanos de tierra, pues, que son lepidópteros, presenta trips, cochinilla del tallo y la corona, es un pariente de las querosas, eh, pseudocóxido, arañitas rojas, que son ácaros, pulgones, mosquitas de los brotes. También presenta problemas de enfermedades como la bacteriosis o mastitis de la bacteria causada por la bacteria Erwinia carotóbara, la mancha foliar generada por Cercospora asparagi, eh, la mastitis del Fusarium causada por el Fusarium oxysporium y problemas de nemato. Bien, ahora en campos ya instalados, el control de los gusanos de tierra puede realizarse aplicando cebos tóxicos al suelo o
esto, o se puede también aplicar melaza mezclado con Dipterex, entre 4 galones de melaza, 300 gramos de Dipterex o bien Atabrón. A nivel de plántulas, estos gusanos de tierra cortan los tallos tiernos. La presencia de tripso en los turiones produce el rechazo del producto en los mercados internacionales, de ahí su importancia. En el caso de las chinillas de tallo y corona, el mejor control se realiza más bien antes del trasplante, evitando suelos infectados y seleccionando coronas limpias y sanas, también mediante la incorporación abundante de materia orgánica. Tanto en el almacén como en el campo definitivo, los riegos deben ser oportunos y evitar periodos prolongados de sequía, porque ahí puede favorecer esta plaga. Las coronas infectadas se pueden remojar antes del trasplante en una solución con insecticidas como los vangos electro. Y en el caso de los ácaros, como la arañita roja, su control comienza evitando las condiciones favorables para su desarrollo, como la eliminación de rastrojos en el campo, la eliminación de malezas infestadas, evitar periodos demasiado extensos de sequía, eh, para no agostar demasiado las plantas antes de la cosecha. Las arañitas rojas suelen desarrollar resistencia bastante rápida ante el uso indiscriminado de productos plaguicidas. Ahora, el control de los pulgones debe hacerse con insecticida selectivo, en que las primeras apariciones o sea, sí, cuando aparecen las primeras colonias de pulgón. La excesiva fertilización nitrogenada, así como una alta densidad en el cultivo, favorecen el desarrollo de los pulgones en el espárrago. Así que hay que tener mucho cuidado con esos factores. Ahora, en lo que son las mosquitas de los brotes, son los desarrollos se ve favorecido por altas condiciones de humedad en el ambiente y en el suelo, por lo que se debe manejar adecuadamente el riego, no evitar riegos excesivos, evitar riegos pesados. Y también tener en cuenta la densidad de la siembra y también eh, lo que es la remoción del suelo para que este sea suelto durante el desarrollo del cultivo. Bien, algunos aspectos importantes en cuanto a las enfermedades. Hay que evitar el exceso de fertilización nitrogenada, que esto favorece el desarrollo, por ejemplo, de la bacteria Erwinia carotora, y evitando, de esta manera podemos evitar el desarrollo de la mastitis bacteriana. Como mencionábamos, los hongos se transmiten muchas veces a través del tránsito de maquinaria y de las mismas personas. Sus esporas van encima, pueden ir entre la ropa o a través de las herramientas,
es muy importante la desinfección del material utilizado para prevenir, digamos, la aparición el desarrollo de problemas causados por hongos. Para los nematodos puede ayudar mucho en la desinfección del material, del sustrato para las fases iniciales de desarrollo del cultivo y igualmente hacer un buen control de las malas hierbas, ya que estas pueden competir por nutrientes, por luz, y con las plantas de espárrago. Bien. El arándano es un cultivo introducido en el Perú, principalmente de Estados Unidos. Mayormente es el blueberry o arándano azul, como este que probamos en la imagen. Aunque ya se han desarrollado cultivares generados propiamente en el Perú, eh, está creciendo mucho el cultivo de arándanos, como digo, inicialmente blueberry, los arándanos rojos, en inglés lo llaman cranberry, y bueno, no está disponible, digamos, todo el año la producción de estos cultivos en las zonas templadas, en las zonas oriundas, como mencionaba, Europa, Norteamérica, y especialmente en los meses fríos, en el invierno septentrional, se puede aprovechar para lo que es la producción en el hemisferio sur y abastecer en esas épocas los grandes mercados. Bueno, y así como ha sido introducido, también presenta sus problemas fitosanitarios. Eh, Gusanos de tierra, mosquita de los brotes, tris, gusano perforador del fruto, eh, ácaros como las arañitas rojas, moscas de la fruta. Entonces, y hay enfermedades como pudrición radicular, pudrición parda, mancha foliar. Es recomendable partir de plantas certificadas de cultivo in vitro provenientes de meristemas, pues van a estar libres de problemas, enfermedades potenciales. Y ahí la importancia de la producción in vitro. El gusano de tierra se controla con trampas de luz o control químico con imidacloprid aplicado vía un sistema de riego, por ejemplo, por un litro por hectárea. La diposis longifila, que genera diferentes daños en los brotes, requiere un control químico como el de espirotetramat, ¿bien? Eh, el TRIPS, que es Tabasi, eh, va muy bien con el uso de trampas amarillas, eh, control químico con espinoteram, 15 centímetros cúbicos en 100 litros de agua. Bien, el gusano perforador del fruto requiere control cultural, trampas de luz negra o sea, luz ultravioleta o de color azul. Se forma que recoge los puntos picados, control químico, espinoteram en concentración 0,04%.
arañitas rojas eh, o ácaros. eh, Ayuda mucho a reducir el nivel de polvo en los caminos, pues que pues su eh, incorporación a las plantas favorece mucho el desarrollo de las arañitas rojas. Control químico, espirodiclofeno. Eh, Bien, las moscas de la fruta van muy bien con el uso de trampas, aplicaciones de cebos alimenticios. Ahora, en cuanto a la pudrición radicular, como en todos los problemas de hongos, se necesita va muy bien con lo que es la prevención. Puede necesitarse, por ejemplo, un control químico para Botrytis cinerea, como fenhexamid o serenade. Fenhexamida es 0,1%, serenade 1%. En concentración alternaria SP, que reduce la foliaria y causa defoliación. El control es, en ese caso, es simplemente preventivo. Para lo que es alternaria, es necesario recoger todos los rastrojos de poda de los campos, ya que el hongo se reproduce rápidamente en las hojas secas. Eh, Bien, el maíz, que ya fue cultivado por los incas, es oriundo de Centroamérica, eh, y ha sido llevado a todas las partes del globo. Eh, digamos, en algún lugar de la época precolombina fue introducido a la cordillera de los Andes, y fue muy bien manejado eh, por nuestros antepasados incas. Cuando nuestros antepasados españoles llegaron, ya encontraron que el maíz estaba acá, y era uno de los grandes alimentos de, ¿cómo se llama? Perdón, de los pobladores que llegaban acá, de los pobladores que encontraron acá. Ahora, pero de los cultivos que mencionamos es el que tiene el mayor número de problemas fitosanitarios. Ahora, para los gusanos de las raíces, o, como felga, copitaceae, etcétera, vemos aquí hay una gran cantidad de gusanos que atacan a las raíces del maíz. Cuando el cultivo está establecido y hay un fuerte ataque de gusanos, su control se hace muy difícil. Aplicar riegos profundos antes del desarrollo en la fase, es decir, en las fases iniciales de desarrollo de las plantas de maíz, es gran ayuda. Se recomienda también el uso de cebos tóxicos, trampas de luz, con atrayentes alimenticios para capturar a los adultos, así como control biológico. La plaga más seria que encontramos en la parte aérea es Spodoptera frugiperda. Esa es la plaga más seria de las plantas del maíz. Y cuando hay ataque, primero se debe realizar la evaluación de los daños, enfocada a eliminar las larvas.
y se recomienda aplicar solamente a plantas que presenten daños efectivamente. Inclusive sustancias a partir de plantas como el rocoto, eh, NIM y otras pueden ser de gran ayuda. En las primeras etapas de desarrollo del cogollero se puede aplicar insecticidas líquidos y una vez formado el cogollo, insecticidas granulados en las dosis comerciales indicadas en los envases es bastante satisfactorio. Ahora ya aparece el gusano gañero Diatrea sacaralis, donde puede ser bastante útil la liberación de eh, la polilla, perdón, las microavispas, tricograma. Ahora, el Icover pasea o el choclero o mazorquero también va bien con lo que es el control biológico. Aceite, eh, se puede aplicar también este aceite comestible y vegetal. Esos atacan principalmente el mazorquero a los pistilos o barbas de las mazorcas. Ahora, el control de los pulgones puede puede solucionarse bastante bien a través del control biológico, eh, con mariquitas o con crisopa. Para conservar pequeñas cantidades de semillas en almacén se puede utilizar mezclas de arena fina con ceniza, las cuales dificultan el desplazamiento de los gorgojos entre los granos. Ahora, pero en mayores volúmenes se pueden aplicar sustancias químicas gasificantes, colocando los granos en ambientes especiales, hilos metálicos, depósitos de plástico metálicos, etc. Bien, en cuanto a lo que son las enfermedades, eh, siempre requiere un manejo preventivo. Los ambientes más húmedos favorecen mucho el desarrollo de las enfermedades y en ese sentido el manejo del riego es muy importante. Hay que considerar también que los años más lluviosos suelen ser también de mayores incidencias de enfermedades fungosas. Eventualmente puede ser necesario aplicar fungicidas y otros productos para solucionar los problemas causados por estos hongos en las plantas, ¿sí? En las plantas de maíz. Bien, ahora la papa oriunda de la cordillera de los Andes presenta principalmente el cocojo de los Andes, polilla de la papa, Epitris o pulquilla saltona y una diversidad de problemas causados por hongos, también virosis, nematodos. El cocojo de los Andes es probablemente la principal plaga
de la papa, ¿bien? Que suele atacar los tubérculos. ¿Cómo controlamos el hongo Bacteria? El hongo entomopatógeno infecta a adultos, larvas y pupas de Premnotripe. Bien, la aplicación de este hongo Bacteria a 2 kilogramos por metro cuadrado se realiza antes de almacenar los tubérculos. Eventualmente se puede también aprovechar eh, algunas aves que pueden alimentarse de los insectos que se encuentran, que se pueden encontrar entre los tubérculos antes de ser almacenados, como aves de corral, pollos, gallinas. Una gallina consume hasta 4.500 larvas por día. Otros controladores biológicos pues, son, por ejemplo, coleópteros de la familia Carabi. Igualmente también se ha encontrado que existe un ave de rapiña del género Megalopterus, es pequeña, que se alimenta de larvas y pupas. Bien, se recomienda también la remoción del suelo para destruir los focos de infestación, uso de zanjas perimetrales alrededor del almacén, recoger los insectos dañinos en, en- en el campo, uso de mantas para la cosecha, soleado de los tubérculos dañados, etcétera. Para uso de arcilla fina, sirve, se dan ayuda para el manejo integrado de la poli de la papa, trampas con feromonas sexuales, uso de baculovirus, igual Bacillus thuringiensis, que es un buen tomopatógeno de larvas de lepidópteros, y se puede utilizar muña, eucalipto, moyo o lantana, que son plantas repelentes de estos insectos. Para el control de Epitris se puede realizar rotación de cultivos y eliminación de plantas, moción del suelo, riegos pesados. eh, por ejemplo, para lo que es la rancha, es evitar humedad excesiva. el, eh, Cuando se alterna horas de sol con lluvias, la rancha digamos, es confinada a- al pie de las plantas, ¿bien? Y empieza a aparecer en hoja más vieja. Y ahí podemos, y esto favorece bastante su manejo. Eventualmente puede requerir un control químico con fungicida. Siempre tenemos que considerar que para los problemas de enfermedades es fundamental hacer un manejo preventivo, ¿bien? Y en algunos casos sí vamos a necesitar aplicar productos fungicidas. Bien, ya casi para terminar, la quinoa, oriunda sobre todo de la meseta del Collao, tiene algunas plagas claves como la polilla de la quinoa y el gusano cortador de hoja.
y presenta el mildiu, que es ocasionado por un hongo. De igual forma se requiere manejar las malezas en el campo. Bien, sobre la polilla de la quinoa, a ver, ¿no? Bien, sabemos que existen diferentes variedades, quinos de diferentes colores, con diferentes eh, cualidades nutricionales. Se recomienda aplicar trampas con feromonas sexuales contra los problemas de la polilla o el gusano cortador, trampas nocturnas de luz para los gusanos cortadores. De igual forma se puede utilizar plantas repelentes o biocidas eh, para mantener alejados sobre todo a los adultos de estos lepidópteros que atacan a la quinoa. Para controlar el mildiu va bien, va bien los caldos minerales, eh, eh, de preparación artesanal. Se recomienda hacer hacer un control mecánico cultural en campo, rotación de cultivos, barbecho o descanso de la tierra, eh, un rotulado del terreno, aprovechar las primeras lluvias entre septiembre y octubre para eh, reducir la incidencia de las plagas, abonamientos. Existen algunas plagas de aves que dañan a las plantaciones de quinoa, para las cuales se requieren, por ejemplo, ahuyentadores mecánicos, como algunos banderines plásticos, las cintas vibradoras, etcétera, que disuaden a algunas aves como palomas a acercarse a alimentarse de las semillas de la quinoa. Igualmente la discusión o el enmayado de las zonas de producción puede contribuir a reducir significativamente la incidencia de las plagas. Existen también algunos instrumentos electrónicos eh, fabricados con el objetivo de ahuyentar a- a estas aves, ¿sí? Bien, lo que es la caña de azúcar, tenemos tres fases de desarrollo.
procesamiento, crecimiento vegetativo y maduración. La caña de azúcar es eh, plantada, digamos, no solamente para producir azúcar, muchas veces también sirve para la producción de alcohol eh, en los ingenios azucareros y eventualmente también algunas, o sea, alcohol, digamos, con uso, de uso medicinal y también bebidas alcohólicas. Existen diferentes gusanos de tierra. En esos, para lo que son los lepidópteros que atacan a la caña de azúcar, va muy bien la aplicación, la liberación de microavispas, el género Trichogramma. Ya vemos que la mayor parte de las plagas están concentradas en la fase de brotamiento y enraizamiento, en las fases iniciales de desarrollo del cultivo. Sobre todo en el norte de nuestro país existen una gran cantidad de ingenios azucareros. Bien, entonces, como mencionábamos, la liberación de microavispas controladoras puede ser de gran ayuda. En el caso, por ejemplo, de marasma trapezalis, se presenta principalmente cuando hay problemas de riego excesivo que favorecen el desarrollo de su densidad poblacional. Se recomienda sembrar las estacas sanas o semillas sanas seleccionando en campos con bajas infestaciones. Eh, Escoger cultivares tolerantes. Se recomienda la quema de la caña después de la cosecha con el fin de eliminar fases inmaduras de las plagas. Por ejemplo, para lo que es el control del picudo Metamasius hemipterus, esta plaga coloca sus huevos en los años causados en la planta al realizar las labores de campo o en los años dejados por el cañero. De tal manera que si manejamos bien el cañero, vamos a también reducir el daño del picudo.
Bien, para lo que es el manejo de los problemas causados por hongos, se recomienda mucho la desinfección del material vegetativo y evitar el tráfico de personas sin cuidado, digamos, que puedan estar portando esporas en herramientas y en la ropa. Bien, finalmente, algunos aspectos principales del manejo integrado de las plagas del arroz. Vemos que este es un campo sumamente amplio, como la mosquilla del arroz, vemos principales plagas, gusano rojo, gusano de la hoja, también tiene ataca, es Hospodoptera frugiperda, la nueva del arroz, Rupera viniela y enfermedades principalmente de hongos que atacan a las plantas. Bien, necesitamos aplicar un control cultural en lo que es, por ejemplo, preparación de suelos, nivelación, escoger bien las variedades que vamos a utilizar, las semillas, limpieza de malezas, fertilización y manejo del agua. Eh, Puede ser necesario aplicar insecticidas de contacto, insecticidas químicos. eh, Debemos tener, digamos, aplicar, hacer una observación constante también de los resultados de los insecticidas para no generar en costos excesivos. Se puede hacer insecticidas sistémicos aplicados en almácigos, eh, antes 7 a 10 días antes del trasplante, eso para prevenir la necesidad posterior de un control químico. Por ejemplo, para prevenir los problemas causados por los hongos, escoger bien la variedad o cultivar que vamos a plantar, control de malezas, uso de semillas certificadas, eventualmente la aplicación de fungicidas químicos, eh, perdón, sí, exactamente, fungicidas químicos para los diferentes problemas de hongo. Bien, necesitamos hacer esto. El control cultural es muy importante y es clave para el manejo integrado de plagas en el arroz. eh, Mantener las plantas en excelentes condiciones de vigor, hacer una reducción de cultivos, eliminar las plantas hospederas de los problemas fitosanitarios, una fertilización balanceada, riego constante y suficiente, evitando periodos de estrés por falta de agua. De igual forma, escoger variedades tolerantes a problemas causados por hongo, evitar las épocas de mayores precipitaciones, ya que en tales circunstancias se ven favorecidos los problemas causados por, por hongos. Bien, antes de terminar, pues
quisiera hacer algunos comentarios finales. Vemos que, digamos, espero que esa exposición eh, genere, digamos, más inquietudes que soluciones. El problema del manejo integrado de plagas es una, si bien es una práctica muy efectiva, si está bien fundamentada técnicamente, eh, requiere una preparación, digamos, del personal que la va a realizar. Eh, lo ideal sería que al menos quienes van a realizar el MIP, el manejo integrado de plagas y enfermedades, tengan conocimientos básicos de los requerimientos del cultivo elegido a plantar para de esta manera hacer un buen manejo, una buena evaluación, un buen monitoreo tanto de las plagas como de los problemas causados por patógenos. Y se requiere un monitoreo, una evaluación constante y frecuente, sobre todo en los cultivos de periodos más cortos de desarrollo. Así que yo espero que eh, a todos aquellos que han podido observar, digamos, toda esta lluvia de ideas, pues un poco que espero que esa exposición les haya contribuido a que puedan darse cuenta que no es un aspecto sencillo el manejo integrado de las plagas de los cultivos agrícolas pero es muy necesario para garantizar una buena producción y minimizar satisfactoriamente los gastos en que se puedan incurrir para el manejo de las plagas. Bien, siempre integrar las diferentes técnicas de control es la mejor alternativa y estos y muchos otros cultivos en nuestro país están teniendo niveles productivos bastante interesantes y con base técnica, pues auguro que podrán tener buenos niveles de producción. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su participación y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias hacia Campo Verde. Entonces,